Hola chicos, ¿qué tal estáis? Está amaneciendo por el este. Veréis que aquí el sol empieza a hacer que luzca mi rostro. Eh, Hoy no, las primeras horas no voy a poder ir al instituto porque tengo que ir a una revisión. Esperemos que salga todo bien. Y voy a aprovechar que estoy esperando a la hora para recordaros y para profundizar algo en lo que estamos viendo en estos primeros días de historia de España. Como sabéis, la historia de España de segundo de bachillerato trata sobre los dos últimos siglos de la historia de España. El siglo finales del siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. Y son nuestros siglos, ¿vale? Y son los siglos que nos explica y con los siglos con los que más estamos familiarizados. Claro, cuando hablamos de Mesopotamia tenemos que hacer un acto de imaginación para pensar cómo era aquella sociedad, en qué creían, cómo funcionaba. Igual que si hablamos del siglo XVI en España nos cuesta más entenderlos porque tenía un sistema económico muy distinto, unos grupos sociales muy distintos, unos objetivos vitales que nada tenían que ver con los nuestros. Sin embargo, estos dos últimos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, y el nuestro que es el XXI, intentaremos llegar a él y explicar algunas de sus cosas, pero tienen una cohesión bastante fuerte porque se trata de estados modernos, estados contemporáneos actuales y que funcionan, al menos en lo que respecta a Europa y parte del mundo desarrollado, eh, tienen componentes digamos que compartidos, con mayor o menor calidad, con mayor o menor precisión a la hora de administrarse, pero que se basen en unos principios comunes, por así decirlo, y que conforman lo que entendemos como país democrático. ¿Vale? Un país democrático es un país en el que la ciudadanía participa de la política y no va a ser penalizada por ello. Anteriormente, en siglos anteriores, la gente no participaba en política ni estaba informado sobre ella. Se dedicaban a sus pequeñas vidas, haciendo sus trabajos diarios, cuidando de la familia, teniendo sus charlas en las tabernas, ¿vale? Pero ni siquiera existía la política como tema de conversación. ¿Por qué? Porque ni para qué va a servir si no voy a intervenir en ella, si no puedo hacer nada. Nosotros podemos pensar que también que nuestro papel en la política es inservible, ¿no? Que no sirve para nada nuestras acciones. Sin embargo, no es así. Nosotros participamos, yo creo que diariamente en política, a través de nuestra conversación, de los temas que nos ofrecen los medios de comunicación, si intervenimos en redes sociales, a la hora de votar, a la hora de indignarnos, a la hora de aplaudir ciertas medidas, a la hora de hacer caso o no a las leyes que nos van proponiendo los políticos. ¿Vale? Y nosotros sí que somos verdaderos animales políticos, como decía Aristóteles. Y en ese sentido se puede decir que el ser humano ha alcanzado unas cotas de autorrealización y esa autorrealización política de intervenir en el propio destino muy importantes y que, bueno, que son un paso muy importante a la hora de sentirnos realizados, ¿vale? Como ese animal político y como ciudadano. Ciudadano es muy importante, esa palabra es importantísima, ¿vale? Porque sobre todo distingue lo que éramos antes, lo que éramos hace siglos, que éramos súbditos. Y súbdito quiere decir sujeto, es decir, estoy sujeto a alguien, estaba sujeto al rey o estaba sujeto a los grandes poderes y sujeto muchas veces sin saberlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, dependías de él, dependías de los grandes poderes, porque al final sus decisiones te afectaban, pero esas decisiones te venían como caídas del cielo, igual que nosotros ante una tormenta solo podemos protegernos de ella, ¿vale? Con un paraguas metiéndonos en casa, pero no podemos detenerla ni actuar sobre ella. Los chinos dicen que sí, que vale, que pues sí, que tienen una especie de bomba que lanzan a las nubes para disiparlas y que no llueva y todo eso. Y bueno, y a veces la tormenta también las aprovechamos pues, para sacar electricidad. Yo no sé si hay alguna forma de encauzar los rayos y sacar de ahí. Y si no se inventa, pues que se invente, ¿vale? Es algo, una idea que acabo de tener. Aprovechar las tormentas para sacar mucha energía y poder, y energía limpia además. Todo eso que me he ido. El caso es que eh, esos países y esta participación política y esta realización del hombre como animal político que vela y que trabaja en sus propios destinos es algo propio del siglo XIX y el siglo XX y también el siglo XXI.
cada país tiene su ritmo, ¿vale? Lo que Inglaterra hizo muy rápidamente, Francia, Estados Unidos lo hizo un poco más lentamente, España siempre también con calma y demás, pero poco a poco todos esos procesos se fueron fraguando en España y hasta que finalmente pues digamos que ya somos una democracia plena, por así decirlo, aunque con sus carencias. Eh, ¿En qué se basa ese Estado democrático? Pues se basa en lo que hemos estado viendo al principio del curso, que son las llamadas ideas ilustradas. Historia familiar. El otro día, pues puso un tuit, o el otro día no, anoche, puso un tuit en el que ponía que no hay una opción política verdaderamente ilustrada, para gente ilustrada. Y entonces mi mujer, que es un poco hater, me dice, ¿y el ilustrado eres tú? Y yo dije, pues hombre, pues sí, me considero una persona ilustrada. Y dice, pues qué pretencioso me puso. Y yo le dije, bueno, es que ser ilustrado no es... Ser ilustrado no es ser listo, considerarse listo o inteligente, más inteligente que los demás. No, la ilustración se basa en ese principio de sapere aude. Y ese sapere aude quiere decir atrévete a pensar. No, yo le dije, no es ser listo, sino al menos tener la intención de serlo, tener la intención de soltar la mano de nuestros mayores, de los dogmas, de las instituciones que siempre nos han protegido paternalmente, soltar esa mano y confiar en nuestra propia razón para construir el mundo. Y ese principio ilustrado es el que explica la participación política. Antes sí, pues antes se dejaba en manos del rey, en manos de los grandes poderes de la iglesia, de las instituciones oligárquicas, ¿vale? De la élite de la sociedad, se dejaba en sus manos el destino, nuestro destino. Y bueno, y había una especie de filosofía, una especie de sobreentendido de la sociedad de que esos poderes que estaban por encima de nosotros nos iban a proteger paternalmente. ¿Vale? El rey era un padre, la iglesia era una madre y todos esos poderes buscaban nuestro bien y por lo tanto no cuestionábamos sus decisiones. Pensábamos que Dios había iluminado y por eso estaban ahí, por eso eran los grandes los que llevaban las riendas del país y nos dejábamos llevar. Y eso, bueno, es cómodo, ¿vale? Porque, bueno, cómodo en el sentido de que pues eso, no tienes que pensar digamos, en esas afueras, porque esas afueras influyen sobre ti, quieras o no, entonces, bueno, te dejas llevar. ¿Qué tiene de malo? Pues que si llega un momento que lo pasas muy mal, pues ya ni siquiera te sale protestar porque a quién le vas a protestar. Sin embargo, nuestra sociedad y el funcionamiento de nuestra sociedad se basa en un diálogo permanente con el poder político. Nosotros actuamos en política, los políticos actúan sobre nosotros y en ese diálogo, que es un diálogo importante y que es de la sociedad consigo misma, en ese diálogo se va desarrollando cada uno de los procesos políticos que conocemos. A veces no lo parece, a veces parece que los políticos vayan a la suya, pero no es verdad. Yo creo que los políticos son un reflejo de la sociedad. Y los políticos cada vez lo son más porque saben perfectamente qué piensa la sociedad, qué piensa la mayoría de la sociedad y lo hacen para ser o para transformarse en un espejo que nos refleje lo mejor posible. Cuanto mejor nos veamos reflejados en un partido político, más de acuerdo estaremos con él, porque estaremos de acuerdo con nosotros mismos, más le votaremos y ellos pues conseguirán esas cotas de poder que desean, que anhelan. ¿Vale? Y ese es el diálogo. Y a veces cuando los políticos hacen cosas mal, pues bueno, les gritamos, nos indignamos, pero también tenemos que ver dentro de nosotros mismos, es decir, somos nosotros como sociedad los que hemos permitido que esa imagen nuestra que reflejan los políticos se nos devuelva y a veces no con la mejor cara. Por lo tanto, esos principios ilustrados son en los que se basa nuestra sociedad y son los cimientos de nuestra historia reciente y son los cimientos de esta asignatura. Y tenemos que comprenderlo, es decir, tenemos que comprender conceptos clave que nos van a acompañar durante estos 2 siglos.
Y esos conceptos son la división de poderes, la soberanía, el sufragio, las libertades políticas, el modelo económico, el desarrollo social, el capitalismo, los procesos de laicización cuando los hay, los sistemas políticos, la monarquía, la república, la monarquía parlamentaria, la dictadura. Todo ese mapa conceptual debe estar muy claro. Y para eso tenéis, os envío la documentación con una especie de enciclopedia histórica con sus conceptos y sus definiciones para que la leáis, porque es muy importante conocer ese vocabulario. De acuerdo, igual que es importante si yo voy a Francia y no sé francés, que sería mi caso, bueno, hablando valenciano te entienden bastante, ¿vale? Pero uno si va a Francia y tiene que hacerse entender en francés, pues al menos aprenderá las frases pues más comunes que vayamos a pronunciar durante nuestro viaje. Pues pongo un café, a qué hora sale este autobús, cuándo tengo que dejar el hotel. Vale, será nuestra pequeña mochila de conocimientos que nos permitirán que ese viaje pues pueda desarrollarse de una forma mucho más agradable y más fácil para nosotros. Pues en esta asignatura, que es un viaje a través de nuestra historia, lo mismo. Tenemos que tener ese vocabulario básico para entender la asignatura y para entendernos y para entender cómo hemos ido cambiando, ¿vale? Nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, hasta llegar a nosotros, y cómo se han ido desarrollando cómo se ha ido desarrollando nuestra sociedad hasta la democracia parlamentaria que tenemos hoy en día, ¿vale? Y entonces lo veremos primero en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo, digamos, muy abundante en acontecimientos. ¿Vale? Y vamos a ver que tiene un montón de constituciones que lo que hacen es definir cómo el país va a ser durante los años en que está vigente, ¿vale? Veremos la Constitución del 12, veremos la Constitución del 45, la del 39, la del 45, veremos la del 69, la nonata del 55, veremos un montón de ideas y de reflejos de cómo quería funcionar la sociedad, ¿vale? En la Constitución del 12 España quiso ser de una forma, pero esa forma de ser no casaba muy bien con lo que los poderes que venían del antiguo régimen pensaban. Y ese choque de ideas, esa conversación y a menudo ese enfrentamiento, a veces armado y a veces violento, va a hacer que transcurra la historia, ¿vale? Y que ese diálogo se vaya desarrollando, a veces más pacíficamente, a veces más violentamente, hasta llegar a una nueva constitución que generará una nueva situación, que a la vez será contestada y a la vez generará una nuel situación, ¿vale? El siglo XIX es un poco así, ¿vale? Es una sucesión de aspiraciones y de contracciones, de emisiones y de recepciones, de propuestas y de contrapropuestas. Mientras que el siglo XX es menos abundante en acontecimientos, pero es mucho más, iba a decir revolucionario, y puede que sí, es que no es un adjetivo que podría aplicarse porque tiene otras connotaciones. Es más explosivo. El siglo XX es explosivo en todos los sentidos, explosivos bélicamente, ¿vale? Las dos guerras mundiales, la guerra civil, todos estos cambios abundantes de nuestra sociedad moderna, que una de las cosas que mejor hace es provocar enfrentamientos y muertes de unos hacia otros. Ese siglo XX es mucho más explosivo, será menos abundante en acontecimientos, pero más abundante en cuanto al desarrollo. El siglo XX será el siglo en el que España encauce su senda hacia la modernidad, por así decirlo, que acorte su distancia con otros países de Europa, con sus parones, con sus cataclismos como la guerra civil, con sus ralentizaciones como la larga dictadura franquista, aunque también con su evolución interna, hasta llegar al momento, digamos, culmen en ese camino hacia la modernidad, que es la transición, de cómo pasamos de ser una dictadura a ser una democracia, y cómo se hizo, y qué hicieron los distintos grupos, los que vinieron de la dictadura y los que querían la democracia, cómo hicieron
para que el país avanzase sin mayores complicaciones todas, pero conseguirlo al menos. ¿Qué fórmula encontraron para que la democracia se asentara en España y empezara su largo caminar? Y eso será la historia de España, ¿vale? Y mi intención será que os comprendáis mejor. Y sobre todo ahora que tenéis edad ya para votar y tenéis edad para indignaros y para aplaudir y tenéis la edad necesaria para optar por aquellos partidos políticos y poder votarlos que mejor reflejen vuestras ideas, claro, lo esencial es saber qué ideas tenemos, porque nosotros a veces pues tenemos unas ideas por aquí flotando, pero no sabemos ordenarlas bien en nuestra mente y no sabemos muy bien cuál es nuestro objetivo, cuál es la opción política que mejor se adapta a nosotros. Eso es como el amor, ¿vale? El amor a veces uno cuando llega a cierta edad, pues los 12, 13, 14 años, cada uno a su ritmo, nota algo, nota cosas y no sabe muy bien lo que son. Y es a través del autoconocimiento cuando uno se va dando cuenta de que lo que busca es lo que la especie le está pidiendo, ¿vale? Y es que encuentre a una pareja y se reproduzca y la especie puede seguir adelante. Y eso es el amor. Y el amor, cuando se comprende, se puede encauzar y se puede dirigir ¿hacia quién? Pues hacia aquella persona que considero que se adapta mejor a mi forma de ser, o que me complementa mejor, o que me da lo que no tengo, cada uno pues lo suyo. Pues la política es parecido, no es igual, pero es parecido. Es encontrar aquella opción que mejor me refleja y que pienso que va a hacer funcionar el país y que mayores dosis de prosperidad nos va a proporcionar. ¿De acuerdo? Pues esa será mi intención. Mi intención será que os encontréis, que os comprendáis y que por lo tanto tengáis en vuestras manos las herramientas necesarias para buscar la forma de mejoraros a vosotros mismos y mejorar vuestro país, ¿vale? Yo creo que sería un objetivo muy bueno. No sé, mejorar el rostro de la tierra y la política y todas esas situaciones que a veces vemos en los telediarios y que nos indignan y todo eso, poder solucionarlo o poder al menos aportar nuestra voluntad y nuestras ganas para cambiar y que las injusticias se transformen en justicia y que lo inhumano pues sea verdaderamente humano y que lo humano sea sinónimo de algo bueno. Vale, sí, el sol ya del amanecer me está dando directamente en la cara. Dejo ya el vídeo y os emplazo para la siguiente clase. Suscribíos a mi canal, darle al like, la campanita, todas esas cosas. Y así, pues ya con unos años me hago rico y puedo comprarme no sé, una mansión en la montaña.